de David contra Goliat, pero no debemos de emprenderla con una visión de limitación, porque el derecho asiste a las comunidades. Y quiero decir que en acervos como este, y no nada más este, sino las colecciones donde está plasmada la historia, el simbolismo, la técnica, que muestra que esto es efectivamente algo propio de las comunidades y que no puede alegar una diseñadora o un artista que fueron ellos los que les inspiraron en una tradición popular, sino que simplemente están apropiándose ilegalmente de esa simbología, de ese diseño. Se puede respaldar con estas colecciones. Claro que se respalda simplemente viendo la indumentaria de ustedes, pero en estas y en otras colecciones hay las piezas anteriores de la historia que le dan sustento a una demanda como la que ustedes emprenden. Y creo que el mayor trabajo debe ser, junto con el esfuerzo por sustentar legalmente este proceso que emprenden ustedes, también el de socializar la información. Y yo quiero ofrecerles a ustedes la convicción que tenemos los investigadores comprometidos, de nosotros también colaborar, porque creo que el mayor éxito está en movilizar a la opinión pública, a la gente de buena voluntad como ustedes. Muchas gracias.